Yo creo que más bien dejé pasar muchas cosas por conservar mi integridad. Momentos que si yo lo hubiera hecho, a lo mejor hubiera llegado más rápido y no lo hice. Manejábamos muchos artistas, ¿no? En esa época fue lo de Shakira, manejaba a Dan Ramones, que fue una de las experiencias más increíbles con un tipo genio. Hubo un año donde hicimos 20 programas masivos por toda la República. Entonces era la figura del gobierno que invitaba a un programa que a la gente le gustaba. Al pueblo pan y circo a través de esos shows. 20 artistas importantísimos en la Plaza de Toros, invitados por el gobierno de 50,000, 80,000 personas. Pero sí te podría decir que en los 80s hay un cambio radical. Yo creo que es el pico más alto que ha tenido la industria de la música en español. Tomé dos decisiones muy fuertes en mi vida, ¿no? Que me marcaron. Divorciarme después de un matrimonio increíble con Karen de 32 años y divorciarme de Televisa. Compramos la gira de Shakira, un socio y yo, con toda la buena fe de apostarle a Shakira en sus inicios. Una cosa muy valiosa que se llama libertad. Pues gano mi libertad y en esa libertad encuentro que ahí está mi felicidad. El éxito para mí es una consecuencia de la pasión y la entrega que le metas a cada cosa que haces. Hay conversaciones que no se quedan en lo que una persona hizo, se quedan en lo que una persona tuvo que soltar para volver a encontrarse. Y eso para mí vuelve esta conversación especialmente valiosa. Porque durante mucho tiempo nos enseñaron a mirar el éxito desde afuera. El escenario, la trayectoria, los nombres, los proyectos, las puertas que se abren, las figuras que se lanzan, los momentos que después se vuelven parte de la cultura. Y sí, Arturo Velasco ha vivido todo eso, pero no es lo más importante. Lo más importante es el momento en el que una persona descubre que ya no puede seguir viviendo solo desde la inercia del personaje que construyó. En esta conversación con Arturo apareció algo profundamente humano. La libertad no siempre llega cuando ganas más. A veces llega cuando dejas de traicionarte. A veces llega cuando aceptas que ya no estás donde quieres estar. Y a veces llega cuando tomas decisiones que desde afuera se ven brutales, pero por dentro se sienten inevitables. Arturo lo dijo con una claridad muy fuerte, que ganó su libertad y que en esa libertad encontró su felicidad. Y también dijo algo igual de importante, que si no estás bien tú contigo, nada sucede. ¿Cuántas veces seguimos sosteniendo una versión de nuestra vida que ya no nos representa, solo porque nos da identidad? ¿Cuántas veces confundimos éxito con permanencia cuando en realidad lo que necesitamos es verdad? Para mí, ese es el corazón de este episodio. No escuchar a alguien que ya llegó, sino a alguien que sigue afinando su historia con conciencia. Alguien que entendió que el éxito no es una meta, sino una consecuencia. Porque quizá lo que más necesitamos no es otra historia de éxito. Quizá lo que más necesitamos es reconocer en qué parte de nuestra vida ya sabemos que llegó el momento de volver a elegir. Yo soy Manuel Cosío y te invito a ver la conversación completa que tuve con Arturo Velasco, todo un game changer. Arturo, querido, bienvenido. Nada, Manuel, pues, como bien dices, ya pasaron los años, pero no pasan las emociones. Y reencontrarte y verte quién eres hoy y cómo te has formateado, yo creo que es lo mejor que me está pasando hasta ahorita, hasta donde vamos, porque ya echamos una plática increíble antes de sentarnos aquí tú y yo. Y me llama la atención cómo haces la presentación y no me siento que merezca muchas de los elogios que me haces favor de decir sobre mí. Simplemente amo lo que me gusta. Y amo la música, y amo el entretenimiento y las oportunidades y cómo este mundo del entretenimiento nos va sorprendiendo, porque no se planea tanto. La vida nos va sorprendiendo. Sí. Y no hay tanto, yo no soy tanto de planear qué es lo que va a suceder. Me gusta que me sorprenda la vida. Me aviento y luego ya veo qué pasa, ¿no? Totalmente. ¿Quién es Arturo Velasco en esencia más allá de los títulos y los logros profesionales? Fíjate que curiosamente hablas de los títulos, pero yo hasta cuando se usaban las tarjetas de presentación,
No les ponía crédito, no les ponía título, nada. Simplemente me gustaba hacerlo. Soy Arturo. Que me gustaba. Y yo creo que eso me define bien lo que acabas de decir. Yo soy Arturo. Y al principio haces una referencia a mi padre, que en paz descanse, que lo tengo presente todos los días. Decías que a la sombra de mi papá. Y él brillaba tan bonito y tenía tanta luz que no hacía sombra. Sí, no, era un faro. Iluminaba, era un faro que guiaba. Y yo simplemente durante muchos años seguí los pasos de él. Aprendí mucho de él y cuando se fue me di la oportunidad finalmente de atreverme, más bien a plantarme atrás de un micrófono como estamos hoy. Esto no lo hubiera hecho en la presencia de él. Siempre fui como muy respetuoso del espacio y del lugar que lo ocupó, ¿no? Pero sin duda fueron aliados y el éxito de Siempre en Domingo no hubiera sido el mismo, sobre todo en esos últimos años en los que fuiste su socio, su productor, sí. Y que todo lo que sucedía frente a las cámaras y que veíamos millones de personas en todo Hispanoamérica, sí. Y nos presentaban a las grandes estrellas del momento y a las grandes estrellas del futuro, porque sí. Era la plataforma, como hace rato decías, la analogía que hoy pues, probablemente los jóvenes no puedan imaginar, pero era esa simbiosis de el Spotify, del YouTube, en un mismo lugar. Las redes sociales en un mismo lugar todos los domingos, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente había un equipo muy bien conformado, muy disciplinado. Mi papá era un líder muy entregado, muy territorial. Defendía mucho la responsabilidad que le daba el señor Azcárraga Milmo y después Emilio Chico, Emilio Jan, este es tu programa, pero hay que cuidarlo. Y el público es lo primero. Entonces, claro. Siempre un afán de protección. De protección al público. De protección al público. ¿Qué le voy a dar? Tiene que valer la pena. Y este equipo entendía esa filosofía y hacíamos todo lo posible para que así sucediera, ¿no? ¿Cómo era en esos momentos ese rol de curaduría, de quiénes se iban a presentar, de escoger? Por ahí vi una entrevista tuya sobre Shakira cuando escuchaste Pies Descalzos, ¿no? Sí, pues mira, eso fue ya en la parte donde yo me independizo, pero hablando concretamente del programa, yo como productor tenía reuniones con las compañías de discos. Cuando había algo extraordinario, el lanzamiento de Alejandra Guzmán, me tocó de Alejandro Sanz, de artistas muy grandes, yo iba a la compañía de discos, preparaban todo un setting de audición, decían, ahora te vamos a poner esto, y este es el próximo lanzamiento. Pues, y arrancaban la música y eran unas sesiones divinas. Entonces yo me contagiaba de eso, llegaba a la oficina y hablaba con el equipo y le presentaba a mi papá, ¿no? Que yo nunca le dije papá en la oficina, nunca. No hubo un día que yo le dijera, es que mi papá dice que, yo siempre le dije RB, ¿no? Raúl Velasco dice que tal. Y esa era mi forma de plantarme con un equipo que era una familia de trabajo, ¿no? Claro. Y en la parte que mencionabas de Shakira, esa sí ya fue un día un amigo colombiano, Carlos Williamson, que en paz descanse, se va de vacaciones, regresa y me da un CD y me dice, ahí está un artista que está pegando increíble, y me da el CD de Pies Descalzos de Shakira. Lo pongo, me vuelvo loco, volteo y digo Sony Music, hablo a Sony Music, les digo, ¿qué es esto de Shakira? Si no, es un lanzamiento que tenemos próximo y va con todo, ¿no? Yo me di la vuelta, ya estaba en un avión, fui a Colombia y hablando con la manager le dije, oye, hay mucho futuro en México, me gustaría ser parte de eso. Me dijo, claro que sí. Compramos la gira de Shakira, un socio y yo, con toda la buena fe de apostarle a Shakira en sus inicios. Compramos como 12 fechas. Guadalajara, Monterrey, Las Evidentes, Querétaro, Ciudad de México. Todavía estaba por el toreo el Magic. Que le cabían 1,200 personas, me acuerdo. Y dijimos, para allí hay que presentar a Shakira. Pues no tiene más que 2 temas apenas. Vino Shakira. En México, Ciudad de México, más o menos nos fue. Y de ahí todo el interior de la República tronamos, pero durísimo.
Pero sobre todo, digo, algo que me acuerdo muchísimo y te platicaba que me ponía hasta la piel chinita, cuántos crecimos Sí, amando la música y descubriendo la nueva música a través de Siempre en Domingo, ¿no? sí, Y el poder de la curaduría, de escoger quiénes se iban sí, a presentar, cómo se armaba sí. un programa Pues era en esas curioso épocas. porque inclusive había una revista que se llamaba Teleguía. Y Teleguía era precisamente eso. Tú veías esa revista el lunes, te decía que el siguiente domingo quiénes iban a estar y te daba un aproximado del horario donde iba a estar un Julio Iglesias o el artista que tú querías ver. Pero el balance lo daba mi papá. Entonces la primera parte era como México, ¿no? Abríamos hasta con un ballet folclórico y tal, y había un reportaje. Y luego iba creciendo hacia juvenil, se iba haciendo más maduro hacia la noche y acababas con los Los artistas más superestrellas. importantes a los que ya se les daban tres musicales. O sea, cuando era un lanzamiento era que traiga el sencillo y va a debutar Flans. Nadie las conoce, pero a ver, vamos a ver cómo le va con Y su venía sencillo. luego la patadita. Y venía la patada, exacto. A ver. Su patada, Flavio César. Eso. Y después ya si era un artista que ya traía algo de historia, pues ya le daban dos temas. Y si ya era grandotote, pues ya eran tres temas, ¿no? Que te ocupaba pues un bloque completo de 20 minutos en la pantalla, que era muchísimo tiempo. Hoy, ¿quién te consume 20 minutos de un musical en la pantalla? Pues, No, nada. ya cambiaron los tiempos. Pero y tú como amante de la música, porque obviamente desde chiquito, digo, creces Sí. alrededor de todo este ecosistema y también pudo haber no gustado y decidido, pues yo me voy a estudiar o voy a dedicarme a la arquitectura o Sí, sí. quiero ser chef o lo que sea. Pero hubo algo que de chiquito te hiciera decir, ese es el camino. Sí. Fíjate que yo siempre vi música hasta en la sopa en mi casa, ¿no? Y la figura de mi papá era pues, es un ingrediente muy potente en los sabores de mi vida, ¿no? Pero yo siempre insistí en ser yo. Y entonces a mí me gustaba el diseño y dibujaba muy bien y la arquitectura me fascina todavía. Y en 1980, yo acabando la preparatoria, decido irme un año fuera de México. Entonces, aprender inglés y tomé cursos aislados, ¿no? Fotografía. Y había uno de televisión. Y cuando tomo ese curso, le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Estamos tirando el dinero porque la tele de acá es otra cosa. es otra cosa. Entonces me regreso y me dice, vente. Y cuando yo llego a la Ciudad de México, me dice, te vas al Festival Cervantino y allá te van a recibir y vas a empezar desde abajo. Y entonces me metieron a noticieros, a cargar equipos. Ya sabes, toda esta curva de aprendizaje muy sabia de mi jefe. Y ahí me doy cuenta que mi pasión era la televisión. Y obviamente metido en producciones musicales, pues muy amigo de la gente de las disqueras, porque era mi familia los fines de semana, ¿no? Claro. Y ahí empecé poco a poco hasta que finalmente acabé trabajando en Televisa, ¿no? Y como amante de la música, ¿hubo ya estando allí de cerca algún artista que en especial te haya dado emoción conocer y ver y Sí. trabajar con ellos? Sí, cómo no. Yo creo que de estas que se platicaba mucho que ahí venían y que traían un lanzamiento increíble y que era un concepto muy original, pues no sé, me acuerdo desde Timbiriche, ¿no? Cuando Bosé fue y apadrinó al grupo, lo tengo muy presente cuando vino el lanzamiento de Flans. Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans! Pues viene Flans y había todo un despliegue porque era parte como de intereses de Televisa, era un grupo que se lanzaba en la empresa. La Guzmán. Alejandra Guzmán. Aire de la playa, me gusta bailar. Yo me acuerdo cuando fui a Melody, que era la disquera, y el señor Quintero había armado así todo un despliegue para presentarnos a Alejandra Guzmán. Yo llegué emocionadísimo a la oficina a platicarle a mi papá.
Pero hubo otro que me marcó enormemente, que fue el lanzamiento de Gloria Trevi. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Yo fui a BMG, a la disquera, me presentaron, creo que era Papas con Catsup, y vi un video donde Gloria creo que se tiraba al piso, ¿no? Con el pelo suelto. Con los pelos como loca, y me enamoré del proyecto. Y yo venía con un cassette o CD en mi coche, escuchando, y cuando llegué, pues ya contagié a todo el mundo de esta emoción. Porque tú estabas más en esa parte del descubrimiento de los nuevos talentos. Era parte de mi chamba, ¿no? Era parte de los detectar lanzamientos. qué traía. Quien marcaba las tendencias, sobre todo en los años 80, te podría decir que fue la misma industria de la música. Si tú recuerdas, la radio era una radio en inglés. Y en los 80 viene esta oferta de música en español, influenciada por España, influenciada poco después por Colombia, mucho por Argentina. los productores italianos, ¿no? Yo me acuerdo haber descubierto a Soda Stereo en Siempre en Domingo. Claro, Argentina después vino también muy fuerte, pero Argentina vino en otro movimiento importantísimo que fue la fiebre por el rock, ¿no? Rock en tu idioma. Y ese fue un sello que hizo BMG Ariola también. Sí, con Jorge Mondragón. Con Mondragón y con todos estos personajes que empiezan a meterse fuertemente y a promover el rock and roll en español, ¿no? Pero sí te podría decir que en los 80s hay un cambio radical. Yo creo que es el pico más alto que ha tenido la industria de la música en español. Hoy vivimos en los conciertos muchísimo de lo que sucedió Que se sembró en esa en los época. 80s. Emanuel Mijares, María José cantando canciones de nostalgia. Y ese ingrediente de la nostalgia, yo creo que es un gran impulsor de venta de boletos. No puede ser, bueno, sí puede ser, y aplaudo y reconozco que 100 auditorios Emanuel Mijares. Es Cuando Fey creo impresionante. que hizo 10 o 15 y era la locura, ¿no? Sí, era el récord en esa época, Sí. pero la transformación de la industria de la música, del disco, del radio, Sí. de la televisión, ahora el streaming como vehículo de promoción y las redes sociales con YouTube a nivel video. Digo, hace 2 semanas cerró sus MTV, ¿no? puertas MTV, ¿no? Y MTV. fue un momento Para mí fue nostálgico. ¿Cómo lo sentiste? Me marcó y agradezco poder ser testigo Del nacimiento y la muerte de MTV. Toda esta narrativa que traes de... Yo viví el cassette, después viví el CD, luego vinieron los formatos más pequeños, pero hoy, ¿cómo podemos consumir música como se nos dé la gana? La tenemos en la mano. Claro. A un clic, ¿cuál quieres escuchar? Pero híjole, yo sí añoro muchísimo esa costumbre increíble de ir a una tienda de discos. Sí, a Y descubrir. meterte a descubrir los lanzamientos que te los ponían enfrente y comprabas el vinil y lo ponías en una tornamesa y de ahí grababas tus cassettes, se los llevabas a tu Y coche. platicabas con el vendedor y había como vendedores con distintos estilos. Entonces ya Así a mí me es. encantaba acercarme con Sí. el rockero, ¿no? Y qué hay nuevo. Exacto. Y las estaciones que tenía Mix Up para escuchar era Qué increíble. padrísimo. Entonces, qué privilegio haber tenido la suerte de vivir eso, ¿no? Y luego qué tristeza, porque yo mi última etapa en Televisa, que salí de ahí hace 10 años, fue un reconocimiento a que yo ya no tenía nada que hacer ahí, porque la música estaba siendo como un enemigo de la audiencia, del rating, de los productores que defendían sus espacios diciendo no me pongas musicales porque se me está cayendo el rating. Pero oye, pues si es Chayanne, pues sí, será Chayanne, pero la gente empezó a consumir la música en otros aparadores. Fíjate que, digo, tiene tiempo que ya no veo televisión abierta, pero ya no hay espacios musicales entonces en todos estos programas. Sí hay. Yo sigo creyendo que la televisión abierta, la televisión gratuita, la televisión que ves en las tienditas, que ves en algunos poblados, o sea, esa televisión está viva. Esa televisión Claro. sí es una oportunidad, es un acompañamiento en la Es una vida de ventana. mucha gente, ¿no? Una ventana. Ahí sí cabe todavía la música, pero ya a nivel de los ratings que tenía un Siempre en Domingo, en donde te veían a lo mejor el 40% de la población un domingo, pues era un fenómeno, ¿no?
¿Y será que los productores se acostumbraron o quisieron mantener esos mismos ratings y fueron descartando a la música como un componente? Sí. Yo creo que es un todo, Manuel, porque la pulverización en general del entretenimiento es lo que ya no se hizo una oferta única, ¿no? La televisión era única. Es más, no habían más canales de televisión. Tú te sentabas y era Televisa y el Canal 2 era lo más potente del mundo, ¿no? Y luego vino una competencia en la tele, la radio se hizo muy fuerte, empezaron a crecer las cadenas porque las cadenas empezaron a comprar las estaciones locales. Entonces los grupos de radio se potenciaron muchísimo. Entonces la gente empezó a ponerle atención a distintas cosas, ¿no? Empezaron a rentarte las películas, ¿no? Los videocentros. Después ya las podías bajar en streaming. Entonces, todos estos cambios lo que hacen es que esa concentración se fuera para los ojos puestos en distintos lugares. Sí, se pulverizó la atención y ahora más que nunca con todas las plataformas y ofertas de contenido digitales que existen. Pero, digo, yo sí creo honestamente que la televisión, nunca va a morir. Y creo que el espacio musical dentro de la televisión debiera de tener una relevancia, y lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en Europa, en Italia tiene un movimiento musical a través de la televisión muy importante, también Francia, en Estados Unidos lugares como Saturday Night Live, en donde hay gente que ve el programa por los sketches o por los musicales de un mix de los cosas. Artistas. Siempre en domingo también lo era. Tú tenías al profesor Sobek, y luego venía un musical, y luego venía un reportaje, y luego un viaje. Era una revista de muchos componentes. Sí, variedad. Y el tejido lo hacía la música increíblemente, ¿no? Sí, yo me acuerdo de Siempre en Domingo más por la música. Sí. Ahorita que mencionabas, sí es cierto, pues sí ponían de repente el ballet folclórico o ponían el reportaje turístico, ¿no? Sí. Como lo que hoy hace Luisito Comunica. Que ese era un poder que tenía la pantalla y el programa. Políticamente también se convirtió en un brazo del entretenimiento para la gente, para el pueblo, muy, muy importante. Entonces, políticamente tenía un superpoder. ¿Cómo tenía un brazo político Siempre en Domingo? Eso nunca lo identifiqué. Pues era una forma de entretener a la gente. Y era una forma, por ejemplo, hubo un año donde hicimos 20 programas masivos por toda la República. Entonces era la figura del gobierno que invitaba a un programa que a la gente le gustaba. Al pueblo pan y circo a través de esos shows. 20 artistas importantísimos en la Plaza de Toros, invitados por el gobierno, y venían y era la locura, porque eran unos masivos de 50,000, 80,000 personas. Y eran los grandes conciertos o festivales de esa época antes de que ya estaba el gobernador, ¿me entiendes? Las autoridades. Ya. Era un juego. No, nunca lo había visto así, fíjate. Y habían unos reportajes, entonces se promovía el Estado. Tenían muchos perfiles que beneficiaban el hecho de que el programa estuviera ahí y que Televisa pues, tenía un gran poder, ¿no? El Festival Acapulco era buenísimo. Hijo, eso fue increíble. Y ahí fue el apoyo de un gobernador con mucha visión, Ruiz Massieu, que en paz descanse, qué desgracia. Pero yo me acuerdo de haber ido a la primera reunión donde mi papá salió feliz porque apostó a que la fórmula iba a ser muy importante y lo fue. Y en 1991 hicimos el primer festival. ¿Cómo se llamaba? Multiformatos. ¿Quién? ¿El festival? El Festival Acapulco. Festival Acapulco, ¿va? 91. Acapulco, Esa fue la 91. primera versión. Hicimos lo que se nos dio la gana. Teníamos un escenario para el rock. No, y traían artistas internacionales. ¿Por qué? Porque la señal en aquel entonces, el líder de toda la operación de Televisa fue el vicepresidente de Televisa, que fue Alejandro Gurillo. Y él tomó una decisión muy inteligente, que fue, voy a regalar la señal al mundo. Entonces, el que quiera bajar el festival, que lo baje. Imagínate la cantidad de espectadores que se lograron con eso. Entonces, agarró una potencia. Se lo trepaban al satélite y lo podían bajar desde cualquier televisora en cualquier parte del mundo. Entonces, ya que la gente lo probó, pues ya no sé después cómo operaron, pero fue una gran decisión de Alejandro Gurillo. Órale. Entonces, pues las disqueras sabían todo esto, la industria se enteró
y apostamos todos de común acuerdo por el Festival Acapulco. Me acuerdo de esas juntas con la industria discográfica para decirles, vamos a tener 60 espacios esta semana para la música. Era una locura, por eso estuvo, ¿quién quieres? Los más Chicago, grandes. me acuerdo, estuvo. Chicago, los Beach Boys, vino la Estefanía de Mónaco cuando era así, estaba en su auge, como que cantaba. Todo tenía que ver con ese festival, ¿no? Fue Y en la increíble. época también de oro de Acapulco. ¿Cómo no, caray? ¿Qué años? ¿Qué años? Ahora platícame, Arturo, ¿quién es Arturo Velasco en esencia y más allá de esta historia hoy en día? Pues te agradezco que me hagas esa pregunta porque yo me la hago muy seguido. Me dediqué a lo mejor los últimos 6 años a un tema de bienestar, ¿no? Pusimos un centro de bienestar con todo este tema de tecnologías, de innovación y tinas de hielo y luces infrarrojas y intravenosa para que la gente estuviera bien. Dentro de ello yo creo que fue lo único que gané en esos 6 años, esa satisfacción, ¿no? Y me doy cuenta que lo que me apasiona es la música y el entretenimiento, y entonces empiezo a tomar decisiones, ¿no? Dejo completamente ese negocio, hago una pausa y me doy cuenta que esto me hace feliz y hago un regreso. Y en mi regreso cuento con una cosa valiosísima, una cosa muy valiosa que se llama libertad. Entonces gano mi libertad y en esa libertad encuentro que ahí está mi felicidad, ahí vive. Y ahí vive mi familia, ahí están mis hijos, y ahí estoy yo también. Ahí estás tú. ¿Sí? Y que si no estás bien tú, contigo, nada sucede, ¿me entiendes? Y yo creo que ese es el gran hallazgo que he tenido. Y te estoy hablando, Manuel, de 6 meses para acá. Y entonces traigo esta construcción de estar bien, acompañada ahora de mis valores reacomodados en esta nueva historia que me gusta contar. Y que todos los días hay que generar una conversación sobre eso. Cuando pierdes conversación sobre un tema que te apasiona, yo creo que estás frito, ¿no? Y la conversación empieza por la conversación interna que Exacto. tenemos con nosotros mismos. Exactamente. Y ser fiel a tus principios y a tus cosas y a tus rutinas y a tus hábitos, ¿no? Soy una persona Muy disciplinada. muy entregada, muy de hábitos, muy fiel a lo que creo y a lo que digo. Y trato ahora de rodearme de personas que me nutran, que me sumen y que yo pueda tocarles la vida de alguna manera. Oye, ¿y si alguna vez has sentido que perdías el rumbo, qué haces para recuperar la claridad? ¿Hay alguna pregunta que te hagas a ti mismo o alguna práctica que te ayude Sí. a realinearte y reenfocarte? Bueno, ya le estás metiendo más intensidad a la plática, ¿eh? Ya te vi. Yo hace 9 años, Manuel, tomé 2 decisiones muy fuertes en mi vida, ¿no? Que me marcaron. Divorciarme después de un matrimonio increíble con Karen de 32 años y divorciarme de Televisa después de 40 años de vivir ahí adentro en este mundo, ¿no? Y la primera decisión que tomo es irme a caminar al Camino de Santiago. Y yo creo que en ese silencio y en ese acompañamiento de tuyo contigo es donde aparece toda la verdad y donde aparece toda la claridad. Conforme das pasos ahí en las montañas y volteas y no hay nadie más que tú, las cosas llegan. Ya no hay que salir a buscar. Estamos en una búsqueda constante en la vida como para seguirle, cuando se trata de ti. Claro. Y entonces yo dejé de buscar y me llegó. Yo llegué de ese viaje, empaqué mis cosas, me salí de mi casa y reinicié mi vida, ¿no? Profesionalmente también y de forma de pensar también. Me di cuenta que podemos ser más desapegados y vivir con menos. ¿Y qué te dio ese proceso, esas decisiones? ¿Más libertad, más ligereza? Sí, me empecé a querer más yo. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que habían pasado, que el mundo del espectáculo a veces te opaca o te hace ver que a lo mejor no fue por ti o que siempre le entregaste tu energía y tu vida a los demás. Construyendo los proyectos de otros, Sí. pero no el propio. Exacto. Pues sí, increíble Televisa y no me arrepiento de nada porque Televisa a mí me dio muchísimo.
pero siempre fue trabajar para alguien más, para un cheque mensual, para una seguridad mensual, para una oficina increíble, para tener una posición de poder, porque trabajar en Televisa te empodera. Y darte cuenta que todo eso también se puede hacer a un lado y que eso te permita ver lo que no veías porque eso estaba adelante, es una maravilla. Sí, te liberas y realmente empiezas a desencadenar ese potencial, ¿no? Así Pero, es. digo, tomaste 40 años en los que Sí. aprendiste mucho, Sí. viviste mucho, sin duda te formó, te divertiste, te dio seguridad, crecimiento, muchas oportunidades, pero ¿te sentías atrapado en algún momento? No. Yo creo que cuando emprendes un paso, o sea, cuando traes un paso en una dinámica de trabajo que tú te has propuesto y que tienes una oferta como esas, yo creo que es una gran oportunidad y no ves más que eso. Yo me acuerdo que sí me despertaba todos los días y me iba feliz a mi oficina y llegaba en la noche pelas, pero muy satisfecho. Es un mundo que no tiene tanto plan, que todos los días te sorprende, y como trabajas con personas, todas las personas de alguna manera te irradian de algo. Pero te estás nutriendo desde afuera. Sí, exactamente. Yo creo que la dinámica de vida que tú decías con lo que me acabas de preguntar cambió. Hoy es lo que yo provoco y lo que yo genero. Y lo que desde adentro Sí. Y proyectas antes era hacia un afuera. negocio de la televisión que te provoca absorbe. mucho. Todo el tiempo te está provocando, te está requiriendo, ¿no? Y hoy no. Hoy es lo que yo me proponga, nada más. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles o desafiantes que has enfrentado en tu trayectoria y cómo lograste superarlo? Mira, en el año 99 entraba como el tema del Internet con una fuerza impresionante y empezaban los .coms. Y eso me abrió una oportunidad. Yo ya era independiente, tenía mi oficina y manejábamos muchos artistas, ¿no? Dentro de ellos, en esa época fue lo de Shakira, manejaba a Dal Ramones, que fue de las experiencias más increíbles con un tipo genio. Hicimos giras, hicimos discos, hicimos cualquier cantidad de cosas con Adal. Es tipo genial. Y yo estaba en esa curva increíble de la independencia cuando Guillermo Cañedo ya había salido de Televisa y me dijo, Arturo, ¿qué estás haciendo? Pues mira esto y esto y esto. Dice, ¿y si dejas todo eso y te vienes con nosotros? Le digo, no, estoy feliz. Y entonces me hace una oferta y me dice, ¿ahora sí? Le dije, no, pues ahora sí. Entonces dejé todo lo que estaba haciendo, me voy a un negocio totalmente nuevo para mí, que se llamó Allo.com. Y Allo llegó a tener 250 empleados. Yo era un vicepresidente de canales, o sea, yo veía todo el contenido y imagínate. ¿Qué tipo de plataforma Una locura, man. era Allo? Eran canales. Tú te metías y había un canal de perros. Y habían expertos de perros, consejos de perros. Todo Como era el perro. YouTube, Tipo antes de YouTube. Como un broadcast en digital, muy adelantado a sus tiempos. Y tuve oportunidad de estar con ellos un par de años, hasta el año 2001. Y en el año 2001 viene esta curva. colapso. El colapso, que tú sabes mucho de eso. Y se viene abajo todo. Y es 250 personas enfiladas con sus cheques, liquidación y adiós. Y se acabó la aventura. Yo creo que eso me lo cargué como un año. Un año. Me metí en una oficina, estaba yo solo, me encerré en mi soledad como nunca en la vida. El dinero se empezó a acabar, el fracaso yo lo cargaba y no me lo quitaba. Yo iba a terapia y no era mío, pero lo tenía que sufrir. Y un día, después de 360 días, me doy cuenta y dije, ya sé qué voy a hacer. Y pongo mi productora, que ahí sigue viva, la tiene un ex socio mío, que se llama 360 Media. Y me dice, nada, por el 360. Le digo, no, porque me tardé 360 días en darme cuenta qué carajos quería hacer, ¿no? ¿Y con esa productora qué empezaste a hacer a partir de ese momento? Híjole, muchísimas cosas. Tuve la suerte de tener un socio, Luis Pablo de los Cobos, tipo genial, que él abría las puertas de las marcas, yo llegaba, les vendíamos producción, hicimos muchas cosas para Audi, todos los lanzamientos de sus coches, trabajamos para Banorte. Estás más enfocado en la parte publicitaria. En la parte como corporativa y hicimos grandes eventos con bancos y con mucha gente. El autosabotaje y la duda interna a veces nos frenan más que cualquier obstáculo externo.
¿Cómo manejas esos momentos en que tu voz interna podría estar jugando en tu contra? Si es un enemigo, ¿no? Un enemigo que habla cuando menos te lo esperas. Yo lo que hago es que me salgo. O sea, si me está atacando en un momento de vulnerabilidad, le doy la vuelta y rompo patrones, ¿no? Porque a veces es el patrón el que te atrapa. O sea, si yo estoy solo en mi casa y de repente tengo una pausa larga, es posible que vea la entrada, ¿no? Entonces yo lo que hago es que me salgo o voy camino o voy, me tomo un café, me llevo mi computadora o me salgo de la ciudad. Tengo la costumbre de irme mucho a Valle de Bravo a escribir. Solo conmigo. ¿Y sobre qué Y escribes? me voy 2 días. Pues terminé un libro que mi mamá me decía, ¿cuándo vas? Es que, ay, hijito, escribes tan bonito, deberías de hacer tu libro. Le digo, mamá, te gusta porque soy tu hijo, pero dice, no, sí, escríbelo. Y ella fue la que me animó y pues ya lo terminé, nada más está un poco desordenado, pero es un poco sobre estas pláticas de la vida, de con qué me voy quedando de ciertas personas, de qué aprendí de esa etapa de crisis, de qué aprendí en el Camino de Santiago, ¿no? De cuando ves las cosas tan lejos y en un Camino de Santiago ves tienes que caminar 30 kilómetros porque si no, no llegas a donde te lo planteaste en la mañana. Es la forma de ver las cosas tan más cerca, ¿no? No están tan lejos. Que así es la vida, al final Así de es la cuentas. vida. Si te planteas esos trayectos de 30 kilómetros Eso en es. donde tienes claro, a ver, Sí, tengo que llegar a ese destino y a veces me va a dar frío y se me va a hacer Exacto. de noche, me puede no salir sé qué hay algún ahí. animal, Sí, sí. pero ese es el destino al que tengo que llegar. El cerebro se la ingenia Sí. para llegar a ese Y destino. otra cosa muy padre, lo que acabas de decir es que yo sé que mi plan es que voy a caminar 350 kilómetros porque esa es la idea de esta aventura, ¿no? Pero esos 350 no me los voy a echar en un día. Y así es la vida. Te lo echas por Primero etapas. 30, luego 20 y es el acumulado de lo bueno o lo malo lo que se te va quedando. Por eso hay los buenos hábitos. No puedes llegar al gimnasio y de repente ya verte muy bien porque fuiste 2 veces esta semana. Es el acumulado después de 5, 6 meses, 1 año de trabajo, ¿no? Sí, la repetición es la madre de toda maestría. Constancia. Si pudieras regresar en el tiempo y acompañar al Arturo de su peor momento, ¿qué le dirías o qué consejo le darías para ayudarlo a sobrellevar la tormenta? Yo le diría, ten confianza y cree en ti. Y un amigo, Pepe Monroy, lo dice clarísimo en una plática que me dijo, cree en ti. Y me lo dijo 3 veces, cree en ti. Es que Cree. si no crees en ti, nadie va a creer en ti. Es que nadie va a venir con el rescate o esa ilusión que tiene mucha gente de un día me va a llegar. No, no va a llegar, tú tienes que ir. Tienes que Esa es provocarlo. Tú tienes que provocar y esa es de mis palabras favoritas, ¿no? Tony Robbins suele decir, no son tus decisiones, no tus condiciones las que determinan tu destino. Mirando alguna etapa difícil, ¿hubo alguna decisión clave que tomaste en ese momento que cambió el rumbo de todo? Yo te puedo decir que estuve en un momento muy bueno en mi carrera en la televisión, trabajando para mi papá, una postura privilegiada, y un día llegué justo cuando me asocié con Mau Abaroa y le digo a mi papá, oye, y yo muy orgulloso, ¿qué crees? Voy a poner una compañía de producción y vamos a hacer shows, muy emocionado, y me voy a independizar. Y le digo, pero... Entonces me volteó a ver mi papá y me dijo, muy bien. Muy celoso, y le dolió en el alma, yo sé. Pero pues, yo tenía que seguir mi camino y ni modo. Man. Y se volteó y me dijo, ¿te quieres ir de independiente? Ahorita que acabe esta plática te vas. Porque yo le dije, si quieres te preparo a alguien, le paso los... Me dijo, no, acabando esta plática te vas. Órale. Y aquí empieza tu independencia. Pues qué buena lección también. No Fue- te dejó recapacitar. A lo mejor ni en ese nada. momento yo lo sentí como, qué fuerte, no me la esperaba, pero entendí hoy que soy papá. Te dio la patadita. Pero literal me dio la ¿Literal? patada a la calle, cabrón. No, fue muy cariñoso y muy sabio. Muy Y ese sabio. proyecto que emprendiste con Mau fue una Fue productora. exitosísimo porque vino a consecuencia de que yo había ido al premier, a un centro nocturno, a ver el show de Luis Miguel. Y entonces el show de Luis Miguel... Era cuando Mau era todavía manager. No, nada había pasado de lo que tú ya conoces.
Fui con mi esposa, vimos el show. Le digo, qué aburrido show, porque no tiene onda, ¿no? Le ponen un banquito, canta una canción, y Luis Miguel gigante, ¿no? No necesita nada. Pero en ese entonces me llamó la atención que no había producción. Y entonces me quedo con esta inquietud. Y en una boda conozco a Mauricio Abaroa, me sientan en la misma mesa. Y él siendo arquitecto y yo con esta idea que traía, le cuento y le digo, oye, tú que eres arquitecto, nos estamos conociendo, pero voy a poner una productora. ¿No te gustaría entrarle y a lo mejor tú haces las escenografías o yo qué sé? Me dijo, órale. Nos dimos el teléfono y a los 3 días el monstruo este de Mauricio me habla y me dice, Arturo, no nos conocemos, pero me latió lo que me contaste. Ya tenemos oficinas, están en el pueblo de Tecamachalco. Órale. Y vamos a verlas. Y al 4.º día ya estábamos Mau y yo firmando el contrato con el dueño. Y luego yo mi plática con mi papá. Todo eso se concentró ahí. Y casualmente el primer contrato importante que nos dan para diseñar un show en vivo fue Luis Miguel. ¿Qué gira fue esa? Pues ni siquiera todavía era una gira. Era cuando La Incondicional de Pedro Torres, el gran Pedro Torres. Y vimos a un Mickey ya en un escenario medio disfrazado y había un video wall gigante y había unas body lights que se movían. O sea, tenía mucha onda el show y hubo un bonding increíble. Entonces, imagínate el despegue de 2 tarados de 20 y tantos años haciéndole la producción a un gigante, ¿no? Y ese fue el primer paso. Luego manejamos la carrera de María del Sol. O sea, vivíamos mucho de María del Sol porque vendía un chorro de fechas por el OTI. Entonces, cosas que no te imaginas de 2 cuates que se la creyeron y así pasó. Hicimos grandes Tomaron cosas. las decisiones y sobre todo tomaron acción. Creímos en nosotros. En tu rol como emprendedor y creador, ¿cómo pasas de una idea a la acción? Híjole, ese es fuerte porque hay veces que volteo y digo, tengo 10 ideas y ahí están. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la buena? ¿A quién se la acerco? ¿Por qué hoy las ideas dependen tanto de que alguien más le entre y lo financie? ¿Por qué las ideas tienen que depender del patrocinio de una empresa? ¿Por qué yo a los 27 años decía que iba a hacer algo y sucedía? Y estoy en esa incógnita para hacer justo con mis 10 proyectos y que les dé la luz, ¿me entiendes? Pero ese es el trazo que me he puesto de apostar por ellos y de emprender. Yo creo que ahí viene la palabra del emprendimiento. Pero ya has emprendido. Sí, Ya te yo la digo, sabes. si no tenía nada a los 27 y hoy que podría decir que ya llevo un rato en esto, ¿por qué me está costando tanto trabajo? Ya traes todo el know-how, pero ahí es en donde Estuve hay muy que- escondido, Manuel. ¿Eh? Estuve muy escondido. Pues sí. 6 años y la gente se en una olvida. zona de confort, pero La gente ahora se llegó el olvida. momento de volver a tomar acción masiva. Adrenalina y las decisiones. Y asomar la cabeza. Regresando a esos momentos, muchos creativos hoy en día y siempre batallamos para mantener el enfoque, ¿no? Con tantas ideas en la cabeza. ¿Cómo decides en qué enfocar tu tiempo? ¿Cómo haces ese proceso de selección? ¿Hay alguna metodología o algún criterio que utilices para definir Sí. nos vamos por este camino ¿Qué? y estar seguros de que ese es el camino correcto? Qué padre que me preguntes esto porque soy un loco creyente de lo que hago. Soy un loco de los post-its. O sea, yo vivo solo y deberías de ver a veces mi cama como amanece. Que me paré en la madrugada no sé cuántas veces a apuntar lo que se me ocurrió porque a mí me bajan las ideas cuando estoy sueñas. durmiendo o interrumpe mi sueño y amanezco y es recolectar chorro de papelitos y irme a la computadora y empezar a darle forma. Ese proceso de creación yo creo que es de lo que más me apasiona en la vida. Tengo un amigo que admiro mucho que tiene un sistema que se llama vista de helicóptero y que es ver tu proyecto desde aquí arriba, ¿sabes? Y encontrar las piezas nada más para saber cómo acomodarlas. ¿Qué tiene que suceder primero para que lo otro suceda y que eso que sucedió te lleve al otro y se abrió? Y esas ramificaciones... Como un mapa mental. Mapas mentales. Trabajo mucho con mapas mentales. Me encanta. Y hoy con inteligencia artificial, digo, me sé lo básico, pero ya no tengo diseñador gráfico, lo hago todo yo.
y me encanta aprender. Hablando de autenticidad, en una industria tan pública y a veces superficial como puede ser el mundo del espectáculo, del entretenimiento, ¿cómo logras ser fiel a ti mismo y cómo, habiendo visto y trabajado con tantos artistas que viste de cerca historias de éxito y historias de fracaso o de colapso, qué patrones identificas en esos proyectos que se mantienen fieles a sí mismos y que llegan al destino que se plantean y aquellos que no? Sí. La palabra fidelidad a mí me encanta porque la fidelidad es contigo, no es con nadie más, inclusive en el amor. No estás siendo infiel a nadie más que a ti, ¿no? Cuando decides hacerlo. Entonces yo creo que tiene que ver con la integridad. El negocio del entretenimiento tiene que ver con integridad. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones. Todo es fácil, todo sucede. Cuando hay éxito más, el mejor manager es el que tiene el mejor artista, porque si tú pides un avión te lo van a dar, si no, no va. Pero salte a pedir un avión para un artista que no tiene el power, pues no te lo van a dar. Entonces yo creo que mucha gente se confunde en eso, ¿no? Y luego hay otra parte que es muy triste, que es una prostitución, cuando la parte comercial manda sobre la idea. Sobre la creativa. Se acabó. Se acabó. Y hoy sucede, y lo platicamos hace rato, con muchísimos creadores de contenido que ven como única vía de ingreso y único modelo de negocio el crecer para tener una audiencia que les sea atractiva a un patrocinador, ¿no? Totalmente. O estos influencers que porque tienen no sé cuántos ojos encima y tantos corazoncitos prendidos, los invitan a un viaje. Y entonces se ven obligados, aunque está increíble el viaje, a hablar de la comida y el hotel y las sábanas y la playa. Esa es para mí, una prostitución. Porque estás vendiendo tu esencia, ya te vendiste. Tú dices, tu imagen. ¿Han habido momentos en tu carrera en los que sentiste que la presión de ponerte una máscara o ser alguien que no eras para cumplir con las expectativas de los demás? Híjole, me costaría trabajo acordarme cuándo lo tuve que hacer, ¿no? Yo creo que más bien dejé pasar muchas cosas por conservar mi integridad. Hubieron muchísimas ofertas, tentaciones, momentos que si yo lo hubiera hecho a lo mejor hubiera llegado más rápido y no lo hice y no me arrepiento de nada. Pero muchos artistas tienen que adoptar lo que la voz de la disquera o del manager o de la propia televisora tenían que, alejándose de su esencia, ¿no? Yo creo que sí, y ese a lo mejor es un camino de tropiezos, que hay artistas que porque son muy grandes sí llegan, pero yo creo que el que arranca pensando en que esa es la forma, difícilmente va a llegar. ¿Para ti qué significa lograr el éxito sin perder tu esencia? Yo creo que el éxito es que todos los días hagas lo que te gusta, porque el éxito para mí es una consecuencia de la pasión y la entrega que le metas a cada cosa que haces, ¿no? El éxito no es una meta. No. Y como digo, muchas veces se dice, ¿no?, que mientras más buscas el éxito, más buscas el dinero, menos lo encuentras. Así es. Pero si haces lo que amas y lo haces con propósito, el éxito y el dinero se vuelven en la consecuencia. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Al mirar tu camino recorrido, ¿cuál dirías que ha sido la transformación personal más profunda que has vivido hasta ahora? Yo creo que una es que también he fracasado. Y en las épocas de los fracasos me he ido ubicando en la vida, ¿no? Y he encontrado como otros rumbos o otras oportunidades, o he hecho cosas que no me imaginé que a lo mejor podría estar haciendo. Entonces, el ponerme como reto a mis capacidades siempre ha sido una tangente en mi vida. Se me ocurre algo y no me quedo con las ganas. Soy muy impulsivo, me aviento. No sé si eso es algo, una cualidad o un defecto, todavía no lo sé. Pero esa es mi personalidad. Tener ese arrojo para... Mucho. De tanto tomar que, las decisiones. Que he dejado todo por irme a
a negocios que no eran, ¿no? Pero nada, todo suma. Ahora, ¿qué rol han jugado mentores, libros, guías en tu proceso de transformación y quiénes han sido? Yo creo que mucho en la medida de tus necesidades de ese momento. Cuando me habité en el mundo del bienestar, leí muchísimo de Dave Asprey, de Joe Dispenza, de pues, como personajes que sí marcaron mi vida. Y te digo, luego aparece mi arrojo, ¿no? Un día veo un video de un cuate que se llama, ahora te doy el nombre, pero traía una camiseta que decía Don't Die. Y esas dos palabras me marcaron y yo dije, a ver, ¿de qué está hablando este güey, no? Brian Johnson. Inclusive hay un documental en Netflix que se los recomiendo muchísimo. Un cuate que se hace multimillonario, muy joven, hace un sistema, una app, creo, y la vende. Y le va increíblemente bien. Tiene tanta lana que dice, voy a ver un planning, ¿no? ¿En qué me voy a gastar mi lana o en qué la voy a invertir? Y decide invertir $10 millones en él al año. Y esos 10 millones lo convierten a él como en una rata de laboratorio, en donde se trae a los mejores médicos, el mejor equipo, y reta su cuerpo todos los días en un monitoreo constante de distintos tipos de situaciones. Se cambia la sangre, se mete sustancias a ver qué sucede con el cuerpo. En fin, empieza a crear como unos códigos de que sí, que no, pero en vivencia propia. Es un loco. Y cuando yo veo una plática de él, ahí te va mi locura, ¿no? Va a estar en San Francisco, vámonos. ¿Y lo fuiste a ver? Me voy a verlo. Le dije, yo te vine a ver a ti, güey. Y por lo menos me doy el tiempo y el espacio de rozarme con esa gente y entender por qué, ¿no? Claro. Porque esta marca, no sé. Y de cerca. Va a marcar algo en la vida, ¿no? Entonces estuve con él, oí sus pláticas, la gente que invitó. Divino, estuve 3 días en San Francisco y me regresé. Entonces, ¿qué te genera todo esto? Una, no me quedé con las ganas. Otra, me marcó la vida. Ya salí ganando. Y ¿De qué manera te marcó? Generar conversación. ¿De qué manera Pues que no soy el güey que nada más puedo tener una opinión de un cuate que tiene un documental increíble en Netflix. Claro. No, yo fui, lo conocí y me di el tiempo para ver de qué manera me tocaba la vida, ¿no? Y me quedé con lo de don't die, no mueras. Y yo creo que todos los días estamos sobreviviendo. Yo todos los días sí me hago a veces, no con constancia, pero alguien lo dijo, tú crees que hoy, hazte la idea de que hoy en la noche te vas a morir. Sí, que es el último día. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a vivir? Sí, al final el recurso más preciado y no renovable que tenemos y el saldo que no podemos checar cuánto nos queda es el tiempo. Exactamente. Y a qué le dedicamos nuestro tiempo y qué estamos construyendo o desperdiciando con el tiempo que nos queda cada día, ¿no? Y pensando que es fuerte decir, voy a pensar que me voy a morir, ¿no? Pero te hace como una llamada de conciencia, nada más de, a ver, si hoy voy a comer, pues voy a comer bien. O si hoy me voy a parar, pues ya fui al gimnasio hoy en la mañana. O ya, la creencia de cada quien, ¿no? Hoy vemos a un líder como alguien que inspira a otros. ¿Qué significa para ti empoderar, tanto empoderarte a ti mismo como empoderar a tu comunidad? Yo creo que la única responsabilidad es un empoderamiento personal y no buscando ser más poderoso, sino ser más íntegro, ¿no? Yo creo que mientras más logro ver hacia adentro, encuentro más cosas que las que veo hacia afuera. Y eso me gusta. Y no me siento como una persona que pueda estarle generando algo a los demás. No he logrado entender esa parte, ni es mi intención. Pero si algo de lo que yo haga en la vida pudiera llegar a ser ejemplar, eso que haga, pues qué maravilla. Pero no es mi intención. Compartirlo. Compartir. Que alguien te diga, oye, qué padre plática con Manuel, o hoy vine aquí contigo y ya me lo llevo, me llevo esta relación, ¿no? Y seguir en lo que platicamos hace rato, en la búsqueda constante, en el crecimiento personal, pero cuando lo compartes,
pues no Sí. solo te empoderas a ti, Sí, empoderas estoy de acuerdo. a los demás. Viéndolo así, sí, pero no es mi finalidad, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Un día leí un libro que se llama The 12-Hour Walk. Y es un cuate que por alguna circunstancia tiene un problema de movilidad, lo supera y llegando a la ciudad de origen, dice, yo hoy voy a hacer algo diferente y es para mí. Entonces sale a las 7 de la mañana y el reto es este, yo ya lo hice. 7 de la mañana sales de tu casa sin dinero, sin teléfono, sin nada. Y te vas a caminar y regresas a las 7 de la noche. Y te prometo, Manuel, que el que salió a las 7 ya no es el mismo que regresó a su casa a las 7 de la noche. Órale, Tú está cruzas la interesante. puerta y dices, ya me cambió mi mindset, cabrón. Ya sí soy otro. O sea, no hablé con nadie. Es más, pasó un cuate, un amigo mío, muy querido Billy, pasó en su coche y me vio caminando por las lomas y me dice, ¿qué onda? Y al día siguiente me dice, ¿qué te pasa, Ay, no loco? puedes hablar con No nadie puedes hablar tampoco. con nadie. No puedes comer, no puedes nada. O sea, es como entre un ayuno, pero Es también con la una- caminata, cuando tú con una sabes, el estrés conexión. que hablábamos hace rato, cuando tú le generas estrés a todo, es como cuando no traes teléfono 2 horas. Te está generando un estrés. Y eso quiere decir que tenemos dependencia de muchas cosas. Claro. No necesitas nada, ¿no? Entonces te recomiendo, o sea, estoy tratando este año de plantearme retos como ese. ¿Y cada cuándo haces este tipo de prácticas? Porque Lo me hice una platicabas vez. que todos los días te metes al hielo, ¿no? Todos los días, sí, casi, ¿no? 5 días. Tengo una tina de hielos en la sala de mi casa. Y mis hábitos son increíbles, man. Me despierto muy temprano. Siempre abro el ojo solito a las 6 de la mañana. O sea, mi ciclo, que le llaman ciclo circadiano, funciona perfecto. Igual que tú, me estoy midiendo el sueño. Y luego suplementación, gimnasio y luego meditación. Meditación lo hago menos, pero tengo una meditación de glándula pineal que es increíble, que es de Joe De Dispenza. Joe Dispenza. Y la hace un cuate que se llama Luis Perla, que es increíble, la hace en español. Y son 12 minutos que a veces dices, híjole, no tengo 12 minutos, pero pues si son para ti, ¿cómo no tienes 12 minutos? Y si tienes 12 minutos para estar scrolleando en Instagram o TikTok, tienes Así 12 es. minutos para regalártelos Es a muy ti bien, mismo, ¿no? Muy bien dicho. Ahora, mirando hacia adelante, Arturo, ¿cuál dirías que es el siguiente nivel para Arturo Velasco? ¿Qué sueñas y planeas lograr próximamente y en los próximos 10 años? ¿Y qué necesitas para llegar ahí? Cuando dices 10 años, los plazos suenan muy largos, ¿no? Pero cuando volteas a veces dices, ya se fueron. Se van de volada. Y cada año se van más rápido, yo siento. No tengo todavía el alcance para ver tan lejos, pero lo tengo clarísimo lo que tengo que hacer hoy. Sí me veo viviendo fuera de la ciudad. Me veo en paz, tranquilo, muy realizado. Me veo muy cercano a mi familia, que ese es mi top, así, mi prioridad. Y construyendo en estar bien. Vivir los años que tengan que vivir, pero en las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿Qué legado te gustaría construir de aquí en adelante? Pues que me recuerden bien. Que la plática que se hable como alguien que supo vivir increíble, que pudo ver por los demás. Me gusta mucho ver por mi gente. Y nada, en paz, ¿no? Mi querido Arturo, de verdad, gracias por abrir tu corazón con nosotros. Tu historia no solo demuestra que eres un game changer, sino que nunca dejamos de transformarnos y que cualquiera puede cambiar el juego de su vida con propósito y valentía. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial, por cierto? Por ejemplo, mi hijo, que es productor, es músico, me decía, es que papá, yo no estoy muy de acuerdo en que la producción ahora se haga con eso, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿Cómo se llama tu hijo? Manuel también. Opino igual que Manuel. O sea, yo creo que la inspiración sincera, neta, auténtica, vale mucho más que la facilidad. No sé si la palabra juega aquí de prostituir El arte. la creación, el proceso de crear, de darle a una letra y tirar el papel y no va por... Ese trabajo que te hace llegar a una gran canción como las de Juan Gabriel, las de Sí, quien claro. me digas. Imagínate
lo que hubiera pasado. O sea, ya no va a haber Juan Gabrieles, o ya no va a haber... Yo creo que sí es un atentado. Es un atentado contra la... Yo lo que vi es en la parte de la producción, o sea, de la música. Pues es una herramienta, es una facilidad y la Sí. reconozco, pero a mí me gusta más el camino tradicional, el de la inspiración. No sé de dónde se puede sustentar tanto algo que hace una inteligencia artificial. ¿No? Yo siento como cualquier herramienta nueva, es tan poderosa como quien la usa y las instrucciones que le Con das. responsabilidad. Ahí es en donde veo que hay un área de oportunidad para que la creatividad se Sí. traduzca en música o en Pues es algo que videos. no te puedo decir que va a pasar, ya está sucediendo, pero yo creo que la inteligencia artificial no siente, no piensa. Agarra lo que piensan muchas personas, pero no piensa por sí misma. Y no sé si eso Afortunadamente aún no. No, y ese es el peligro, ¿no? El otro día escuché a uno de los creadores de la inteligencia artificial y dice que él se arrepiente de haberle aportado tanto Sí, lo vi. a este bicho que todavía no sabe en manos de quién esté y qué vaya a pasar. Ay, Qué pues maravilla. Arturo, querido, de Qué verdad, gusto. mil gracias Qué buen por tu reencuentro tiempo. y a lo que venga. Por algo nos tocó estar aquí. Sin duda, ya no nos soltamos. Felicidades por este espacio increíble que te he estado siguiendo y lo haces increíblemente bien. No, mil gracias, es verdad, un honor y un privilegio No, hombre. tener esa retroalimentación de Las tu manos. parte, ese acompañamiento, ese impulso, porque pues sin duda eres Gracias. un game changer Gracias. y te agradezco muchísimo. Esperemos que les haya gustado esta conversación. No duden de compartirlo, por favor. Es gracias a esos likes, esos shares y a que se suscriban a este canal el que podemos seguir creciendo y llegar a más gente con contenido con alto valor nutricional para la mente. Y nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers.